Oviedo 1, Fútbol Club Barcelona 3. Este resultado puede ser engañoso, puede provocar que algunas personas piensen que ha sido un partido donde el Real Oviedo ha sido bastante inferior al Fútbol Club Barcelona, un partido más del equipo Carballón donde no da la talla, y no ha sido así. Ha sido todo lo contrario, de hecho. Es cierto que el Fútbol Club Barcelona, pues sí, se merece ganar, el resultado puede ser perfectamente justo, pero el Real Oviedo en muchos momentos del partido, especialmente en esa primera parte, le ha puesto las cosas muy complicadas al Fútbol Club Barcelona. Viendo las últimas jornadas del Real Oviedo, lo que le pedíamos al equipo de Veljko Paunovic era competir y mejorar en las diferentes fases del juego, mejorar en lo táctico y ser un equipo fundamentalmente competitivo. No ser un Valladolid 2.0, ser un equipo, convertirte en un equipo que sabe lidiar, que sabe combatir, un equipo luchador, vamos, que es algo necesario probablemente para salvarte y para poder permanecer una temporada más en la primera división. Luego hay diferentes grados, obviamente. Y esta vez el equipo ha hecho un partido muy digno, un señor partido. Un partidazo para mí del Real Oviedo, sabiendo cuáles son las aspiraciones del Real Oviedo y cuáles son sus limitaciones. Para mí es un señor partido del Real Oviedo. A mi modo de ver, estamos hablando del mejor partido del Real Oviedo esta temporada. Y sí, me diréis, ¿por delante del de la Real Sociedad? Sí, por delante de esa victoria en el Carlos Tartiere ante la Real Sociedad, entre comillas, ¿no? Porque al final en uno puntúas, en uno logras esa victoria y en el otro caes derrotado. Pero si nos enfocamos exclusivamente en lo futbolístico, en la reacción del equipo, me quedo con este último partido ante el Fútbol Club Barcelona. Una reacción muy digna, una reacción inmediata. Estábamos pidiendo después de lo de Getafe y de Elche que el equipo reaccionase, que el equipo tomase cartas en el asunto y no solo los jugadores, también Veljko. Y la reacción ha sido ipso facto, inmediata. Y nos ha sorprendido a más de uno. Sí, pedíamos una reacción, pero no a lo mejor ante el Barça, ya que no era el rival apropiado, el rival idóneo, ¿no? Para hacer un partido de un nivel más que aceptable. ¿Que luego el resultado no ha sido el que queríamos? Pues sí, viendo las circunstancias especialmente, creo que hay momentos donde el partido donde piensas que a lo mejor sí que se puede puntuar, especialmente tras acabar esa primera parte. En el vídeo de hoy analizaremos lo que ha sido este Real Oviedo 1, Fútbol Club Barcelona 3. Arrancamos. Pues empezamos con esta previa después de la introducción, una introducción extensa, una introducción larga, porque quería dejar las cosas bien claras. Bien claras, porque creo que después de este partido, al menos yo, me voy con una sensación de mucha más tranquilidad. Estoy mucho más sosegado porque este último partido provoca que al menos yo sea algo más optimista con este Oviedo. Me estaba llevando un chasco en las últimas jornadas y este partido lo cambia todo. Evidentemente, no vale solo con hacer un buen partido. O sea, ahora hay que demostrarlo. Llegan 3 partidos esenciales para el Real Oviedo contra 3 equipos que son más de tu liga. Valencia, Levante y Girona. Sobre todo Levante y Girona, ¿no? Esos 2 equipos. En el calendario del Real Oviedo está marcado en rojo esos 2 días. Agendado ya. No me voy a centrar en si debemos puntuar en esos partidos o no, porque toca enfocarse en lo que ha sido esta última jornada ante un Fútbol Club Barcelona que es un gran equipo, un transatlántico, un equipazo. Y el Real Oviedo le ha puesto las cosas complicadas. En momentos se ha sabido interponer en su camino de manera increíble, diría, a través de un ejercicio defensivo súper interesante, y era algo que no estábamos viendo en este Real Oviedo esta temporada y sobre todo en las últimas jornadas. Creo que hay que comentar muchísimas cosas de lo táctico, de las alternativas que hemos visto en este partido. Esa cohesión que estaba faltando sobre el terreno de juego la hemos visto, y sobre todo en la primera parte. Perdón que sea reiterativo en este tema, pero es que ha sido
bueno, la pura realidad, ¿no? Que el Real Oviedo, especialmente en esa primera parte, ha rendido a un nivel bastante alto para ser el Real Oviedo. Para ser el Real Oviedo. No solo lo digo yo. Te vas a diferentes críticas del partido, a diferentes crónicas, y cuentan que es que en la primera parte el Real Oviedo entorpeció, provocó que el Fútbol Club Barcelona estuviese más torpe. Y eso es súper positivo. Estamos hablando de un Fútbol Club Barcelona que en cuanto a tener el balón es de los mejores equipos del mundo. Si no estamos hablando del máximo favorito a ganar la Champions esta temporada, estamos hablando de un equipo que está en ese top 3 de favoritos a ganar la Champions League, que el año pasado llegó a semifinales, que viene de ganar la Liga, la Copa del Rey, la Supercopa de España. Estamos hablando de un gran Barça, no estamos hablando del Barça de hace 4 temporadas que estaba un poco en declive. No, estamos hablando de un Barça que está dando síntomas súper positivos. Bueno, diría que no son síntomas, es una realidad. Ya es una realidad que este Fútbol Club Barcelona aspira a hacer grandes cosas en el fútbol de élite. Y el Real Oviedo, yo que he visto en general prácticamente la gran mayoría, vamos a decir, de partidos del Barça esta temporada, os diría que ha sido de los rivales de Liga uno de los que más difícil se lo ha puesto. Pondría en primer escalón Rayo Vallecano y ya luego podría meter el Real Oviedo. Me ha gustado mucho el Real Oviedo en esa primera parte. Me ha sorprendido, me ha dejado perplejo porque no me esperaba para nada esta reacción del Real Oviedo. Tenía un poquito esa sensación de a ver si podíamos paliar esos males que estaban apareciendo en los últimos partidos, pero no de esta manera, y sobre todo he visto un Oviedo más valiente. Que a lo mejor es más sencillo ser valiente en este tipo de partidos donde sabes que no es un rival de tu liga y que, bueno, viendo la situación, pues de perdidos al río, ¿no? Pero es incuestionable que el Real Oviedo ha sido mucho más valiente que otras veces, y especialmente por esa estructura defensiva. Y dirás, pero si ha tenido más la posesión el Fútbol Club Barcelona, sí. Pero ¿cómo ha ido a presionar el Real Oviedo arriba? No como el Fútbol Club Barcelona que te mete a toda su línea de defensas en tu campo prácticamente. No ha sido. El Real Oviedo no ha llegado a ese nivel. Pero sí que ha llegado al grado de plantearse en esa primera parte en algunos momentos con un bloque medio. Quiero comentar unas declaraciones que dijo Eric García, me parece si no me equivoco, y dijo: sabemos que el Real Oviedo se hace fuerte en el Tartiere. No esperábamos que nos presionaran tanto. Lo dice el propio Eric García, que no se esperaban este sistema, este cambio en el Real Oviedo, esta alternativa que hemos visto. Ya no solo eso, luego defensivamente, que aparte, bueno, ha funcionado muy bien lo de ir a presionar, y me ha sorprendido las dudas que le ha generado al Fútbol Club Barcelona, más bien esas imprecisiones que ha tenido el equipo catalán, me han llamado bastante la atención, y eso habla de un sistema defensivo que ha sido efectivo, que luego has encajado 3 goles, pero es que el Fútbol Club Barcelona tiene la pólvora que tiene. Ha sacado luego la caballería Hansi Flick, y el Real Oviedo ya no ha sido capaz de resistir. Vamos a ir por tramos. Primero vamos a repasar el 11, porque es que hay muchísimas cosas que comentar de este partido. Así que el Real Oviedo que salía con Aaron Escandel, ya luego iremos comentando uno por uno también un poquito. Banda derecha Lucas Hijado, Raín Alassane en el costado izquierdo, David Carmó y Eric Bailly en la pareja de centrales, centro del campo, Alberto Reina y Dendón que en la base. En el enganche, Santi Cazorla, banda derecha para Hassan, banda izquierda para Ilias y en la punta del ataque Salomón Rondón. El Barcelona que salía con Joan García, Eric García en el lateral derecho, en el lateral izquierdo Gerard Martín, en el eje de la zaga Araujo y Cubarsí, en el medio del campo Casado y Pedri, en la media punta Dani Olmo, partido donde ha pasado unos ratos donde Dani Olmo no estaba conectando con el Fútbol Club Barcelona, partido bastante discreto de Dani Olmo, banda derecha Rafinha, banda izquierda Rashford y en la punta Ferran Torres. Estos eran los 11 del partido. Tampoco había muchas novedades.
tanto del Real Oviedo como del Barcelona. No vimos 11 novedosos. Sabíamos que el Fútbol Club Barcelona pues existía la posibilidad de que rotase en algunas demarcaciones, como fue la defensa un poquito, metiendo a Araujo, que en el último partido no había jugado como titular. Lo mismo con Casado, y la delantera era más o menos la que nos esperábamos, ¿no? Con esos 4 hombres. En el Real Oviedo me sorprendió el tema de Eric Bailly. Pensaba que íbamos a ver a Dani Calvo, aunque bueno, ya había deslizado algún comentario que podía hacernos pensar que Eric Bailly podía salir de titular. Lo había comentado un poco Belko en rueda de prensa, pero bueno, Eric Bailly y lo demás era lo que nos esperábamos, ¿no? Ya que Belko también había confirmado lo de Santi Cazorla en la comparecencia ante los medios, no antes de ese partido. Y vamos ya a centrarnos con un poquito con ese 1-por-1, ¿no? Empezando por Aaron Scandell. Otro partido escandaloso, Aaron Scandell, realizando paradas de muchísimo mérito, paradas muy meritorias. El nivel al que está es tremendo, pletórico Aaron Scandell. En el lateral derecho, Lucas Aijado, un Lucas Aijado que para mí es cierto que si comparamos a Lucas Aijado con el otro lateral izquierdo, con el otro lateral del Real Oviedo, en este caso con el lateral zurdo, Reina Lazar, para mí ha sufrido más. En algún periódico de Asturias veía que ponían que no, que para él, en el caso de ese periodista, para él, Rain había sufrido más. En mi caso, yo pienso que Lucas Aijado sufrió más que Rain, y que para mí Rashford, por ejemplo, generó más peligro por esa banda izquierda que Rafinha por la derecha, ¿eh? No tuvo su día Rafinha, y creo que, bueno, esto ya lo vimos el año pasado, ¿no? Como Rafinha cambia bastante en esa banda derecha. Cuando juega a la izquierda es otro jugador que mejora una barbaridad, ¿no? Al final, pues lo de Lamine le afecta no solo al equipo en general, sino también a algunas individualidades, como puede ser la del extremo brasileño Rafinha. Así que creo que luego Lucas Aijado pues no ha hecho un mal partido. Tampoco le podemos pedir milagros a Lucas Aijado. Sabemos pues cuáles son sus condiciones, sus aptitudes, y tampoco les podemos estar pidiendo aquí que sea el lateral del siglo del Real Oviedo, ¿no? No me parece malo tampoco el partido de Lucas Aijado, no me parece malo, pero es verdad que para mí el Real Oviedo sufrió más por esa banda, y creo que la demostración también es un poco lo de Eric Bailly, ¿no? Vimos a un Eric Bailly que abarcó muchísimo campo, abarcó, bueno, muchísima área sobre todo, ¿no? Se hizo enorme, se agrandó en este partido. Un Eric Bailly imperioso, impetuoso, con qué energía Eric Bailly, con qué capacidad para anticiparse, supo moverse muy bien. Y esto era otra cosa que estamos comentando en los últimos vídeos, ¿no? Como a los centrales del Real Oviedo, cuando, sobre todo a Dani Calvo, cuando le tocaba moverse de su posición, de su zona, a él le costaba más. Y Eric Bailly ha demostrado que en esto pues es un experto, y que en este Real Oviedo, pues de momento, en este partido se ha movido como pez en el agua. Me ha encantado el partido de Eric Bailly, además realizando acciones, algunas bastante vistosas, a campo abierto tampoco, pero se metió carreras en espacios reducidos, pero que te exigían realizar un sprint importante. Y ahí Eric Bailly estuvo también genial. También me gustó bastante David Carmó. Creo que después de este partido queda claro cuál debe ser más o menos el 11 del Real Oviedo y cuáles deben ser los centrales. Y tengo que decir que para mí David Costas y Dani Calvo no lo estaban haciendo mal, no me estaban disgustando, pero creo que estos dos hombres le pueden dar un salto de calidad en esta posición al Real Oviedo, y eso que para mí Dani Calvo y David Costas no lo estaban haciendo mal. Pero aquí en este partido han demostrado que son dos centrales con capacidad para ser contundentes, tajantes, sin dudas, sin complejos, dos centrales que se han entendido bastante bien, y que para ser el primer partido de estos dos jugadores jugando juntos me ha flipado, la verdad, me ha flipado el partido de los dos. A lo mejor pongo un pelín por delante a Eric Bailly porque ha dejado acciones bastante buenas y además muy vistosas. Ya prácticamente a los 20 minutos estaba llevando varias ovaciones el central costamarfileño. Claro, puede parecer que aquí David Carmo a lo mejor no está tan bien, porque como está diciendo, las acciones de Eric Bailly en algún momento pueden ser algo más
más directas, ¿no? Que es más fácil de ver, de apreciar, pero creo que David Carmón luego hizo también, lo hizo muy bien en ese trabajo en el cuerpo a cuerpo, a la hora de pelear en ese tipo de acciones, un central corpulento y que se va a aprovechar esas condiciones físicas. Luego vamos a hablar de los goles y creo que salen un poquito también en la foto estos dos jugadores, pero para mí, lo siento, no puede empañar el partido de estos dos jugadores esos tres goles. Lo siento, y luego los vamos a comentar en detalle, pero para mí no puede afectar tampoco una barbaridad el tema de los goles a una posible nota, ¿no? A ponerles una nota porque es que han hecho un partido muy bueno y no solo ellos, ¿eh? Luego Reina hemos visto cómo no ha podido activarse tanto en ataque, no ha podido realizar muchas internadas, en parte porque el Barça tampoco le dejaba al Real Oviedo, veíamos cómo plantaba esa línea en campo rival y era complicado salir de ahí, pero a pesar de eso, a pesar de todo esto, vimos como en la primera parte hubo pequeños momentos donde el Real Oviedo le quitó el balón al Fútbol Club Barcelona, sobre todo en esos primeros 10 minutos. El Real Oviedo salió muy fuerte y esto era otra cosa que le pedíamos al equipo de Veljko Paunovic, el que se metiese en los partidos a fondo desde el primer minuto. Eso es lo que le pedíamos al Real Oviedo, el saber integrarse, ¿no? El enchufarte desde el inicio, y esta vez lo hizo y de qué manera, ¿no? Me gustó mucho ese inicio, Santi Cazorla esencial en este Real Oviedo. Uno puede pensar, ya, pero a lo mejor no es el partido más apropiado para Santi Cazorla. Primero decir de todo que Santi Cazorla sin balón luchó mogollón, ¿eh? Puede tener ese estatus, el cartel de ser una leyenda en este Real Oviedo, incluso en el fútbol, ¿no? En el Arsenal, pero le dio igual. Fue un jugador que corrió, un jugador que recuperó balones, más de un balón, y eso habla muy bien de Santi Cazorla. Pero es que luego cuando el Real Oviedo tenía el balón o recuperaba rápido y quería lanzarse al ataque, ahí Santi Cazorla es perfecto porque es un futbolista con una visión panorámica y que es capaz de encontrar a ese hombre libre o el mejor pase de una manera bastante efectiva y de una manera bastante veloz. Y claro, eso no te lo da ningún jugador de la plantilla del Real Oviedo por mucha calidad que pueda tener un Alberto Reina, ¿no? Dentro de las cualidades, ¿no? Que puede tener un equipo como el Real Oviedo. Y es que hay Santi Cazorla diferencian en este Real Oviedo, ¿no? O sea, no hay ningún jugador que tenga esa capacidad para combinar con tanta velocidad y para encontrar ese resquicio y poder generar alguna fisura en la defensa del Fútbol Club Barcelona. Y por eso en parte se le dio Santi Cazorla, porque con balón es único, porque con balón en este Real Oviedo es irrepetible, es inigualable. No tienes a nadie que tenga esa capacidad, no esa calidad técnica, no tienes a nadie. Y por eso Bell cometió, porque cuando el Real Oviedo tiene el balón, lo nota mogollón que está Santi Cazorla sobre el terreno de juego. En la segunda parte, cuando sale, el Real Oviedo lo nota. Que luego hubo cambios que ayudaron al equipo Carballón, pero el Oviedo nota bastante cuando se marcha Santi Cazorla del terreno de juego, porque es esencial en estas combinaciones, en esos momentos cuando el equipo tiene el balón, le da mucho más sentido a toda esa posesión, hace que el juego del Real Oviedo tenga una forma mucho más sólida. Es decir, es un futbolista que es capaz, bueno, ya lo vimos el año pasado, de cambiarte los partidos y de ser una solución más en este Real Oviedo, haciendo de enlace, de nexo entre el centro del campo y el ataque, es el jugador que muchas veces teje esas sociedades, genera ese puente para que se pueda atacar al rival, ¿no? Para que se puedan realizar esas acometidas. Santi Cazorla es fundamental y lo ha demostrado, ¿no? Aquí el problema es que a Santi Cazorla no le va a dar para jugar los 38 partidos de ligas por un tema que, bueno, está clarísimo, ¿no? Que es el tema de las lesiones. Pero clave Santi Cazorla en este partido. Me ha gustado Reina, me ha gustado Dendoncker. Un Reina que marca un golazo, minuto 33. Tengo un dato aquí además muy curioso, ¿no? Muy interesante, y es que el Real Oviedo marcó en el minuto 33 al Barça el día en el que se cumplen 20 años del primer mundial de Fernando Alonso, ¿no? Vamos, se alinearon los astros hasta en esto, ¿no? Vaya golazo de Alberto Reina. Ya aquí lo hilo además con el tema de los goles. Primer gol, minuto 33 del Real Oviedo, en una salida donde Joan García pues está
está muy fallón, ¿no? Totalmente errático, se equivoca. Joan García es un portero que sabe muy bien cuándo tiene que salir, al menos lo está demostrando en este inicio con el Barça, y sabe cómo abarcar bastante bien esos espacios cuando le toca salir. En esta acción lo hace bien hasta que da el pase al centro, al medio, ¿no? En esa zona donde está Alberto Reina, se equivoca absolutamente Joan García, pero sí, el error es grave, el error es grosero, es flagrante, pero luego Reina tiene que ser capaz de Reina tiene que ser capaz de poner el balón ahí, ¿no? De que ese disparo se convierta en gol, de materializar esa jugada. Es una jugada que estás a no sé cuántos metros, a larga distancia, y Alberto Reina con un simple toque es capaz de que ese balón se dirija hacia la portería del Fútbol Club Barcelona y de esta manera provocar que el Real Oviedo se adelante en el marcador. Un Reina que la distribución ha ayudado y que hablábamos de los centrales, que más o menos ya sabemos quiénes tienen que ser los titulares, ¿no? En esa línea de defensa. También lo sabemos con el centro del campo, Dendoncker, Reina y Cazorla, al menos en los momentos más relevantes de la temporada. Ya luego pues creo que el tema de Cazorla te va a obligar a rotar. Como dije al inicio, diferentes alturas, Cazorla y luego ya Dendoncker y Reina más retrasados. Buen partido de Dendoncker también, con garra, luchando sin balón, muy atento a esas embestidas y sobre todo cuando el Barça era capaz de superar a lo mejor esa línea adelantada del Barça, estaba ahí Dendoncker para intentar cerrar espacios y para evitar que sobrepasase, ¿no? Esa última línea del Real Oviedo. Muy bien Dendoncker porque en ese tipo de acciones siempre le estaba ahí en general, siendo a veces último hombre antes de esa línea de defensas y aportando consistencia. Buen partido de Dendoncker también. Hassan por la derecha, que luego Veljko Paunovic decía que él reconocía que se había equivocado al quitar a Hassan. Yo creo que quita a Hassan por un tema defensivo especialmente. Se equivoca porque al final Ilia Cheira venía de una lesión y creo que no estaba para jugar tanto tiempo y más en un partido de esta exigencia, ¿no? Altamente peligroso. Un Ilia Cheira que defensivamente ha ayudado muchísimo a Raín. Un Ilia Cheira que además demuestra que tiene criterio, que es verdad que con el paso de los minutos en la segunda parte ya se va diluyendo un pelín, pero creo que es por el tema de esa fatiga debido a la lesión que ha tenido y que tiene que rodar un poquito más, ¿no? Para que sea capaz de lograr tener un poquito más de continuidad, pero Ilia Cheira demuestra que es un futbolista que a la hora de recortar por dentro, de asociarse, funciona muy bien en el Real Oviedo y que otra de las cosas bastante positivas de este Real Oviedo es el tema de los extremos. Luego lo de Hassan, que en esa primera parte se fue más de una vez de Gerard Martín, un Gerard Martín que sufrió en alguna ocasión, y un Hassan que vuelve a ser ese jugador punzante, que luego le falta pues estar más acertado en ese último pase, vamos, lo que decimos muchas veces, sí, pero que desborda una vez más, que vuelva a ser incisivo en diferentes fases. Para mí Rashford debería haberle dado más ayudas a Gerard Martín y creo que ahí sí que puede tener un pelín de margen de mejora a Marcus Rashford. A mí Rashford creo que fue algo más directo que Rafinha. Rafinha era en momentos un poquito más calma, ese jugador que a lo mejor tocaba más el balón, pero Rashford ponía más la directa, era un futbolista que podía en momentos ser un poquito más cortante, ¿no? Vimos algún pase al hueco, bueno, hacia Rashford, bueno, en fin, un Fútbol Club Barcelona que no estuvo tan inspirado como otras veces, un Fútbol Club Barcelona que en la primera parte estuvo bastante flojo, pero que en la segunda cambia, y cambia en parte por Frenkie de Jong, un Frenkie de Jong que entraba en el minuto 40 o sea, después, nada más empezar la segunda parte, entraba Frenkie de Jong y la verdad que hay una diferencia entre Frenkie de Jong y Casado. Frenkie de Jong, uno de los hombres del partido del partido de esta jornada, ¿no? Esta jornada, que es la quinta ya, ¿no? Me parece, si no me equivoco. Uno de los hombres del partido, que aplomo, qué criterio, ¿no? Cómo ayuda en esa distribución al Fútbol Club Barcelona. Me gustó el partido que realizó Frenkie de Jong, siendo clave en ese centro del campo, siendo un futbolista que supo ayudar a que el equipo generase esos circuitos asociativos y que a partir de ahí el Fútbol Club Barcelona mejorase mucho. Jugadorazo Frenkie de Jong, y ahí el Real Oviedo para mí se equivoca en el tema del planteamiento. Hasta el momento el planteamiento del Real Oviedo era muy serio y en la segunda parte no es tan malo, ¿no? Y defensivamente vemos a un Real Oviedo que más o menos, quitando los goles, pues sigue mostrando seguridad atrás. Pero hay un problema y para mí es el tema del hundimiento, de que el Real Oviedo se empezó a echar más atrás y además el mensaje lo mandas muy pronto. O sea,
tú no mandas el mensaje en el minuto 50 porque te ves obligado. La sensación ya es que prácticamente desde ese pitido del árbitro en la segunda parte, el Real Oviedo ya se echa atrás. Y eso a mí es primero un síntoma de decir, oye, ahora Barça, atácame, que te toca. Que creo que en parte fue por obligación, porque viste que el Barcelona se lanzaba hacia ti y el Barcelona empezaba a sentirse algo más cómodo. Pero para mí se equivoca ahí Paunovic y el Oviedo en reaccionar de esa manera. Para mí ese síntoma no es positivo, es negativo y sobre todo porque si tú en la primera parte no le generas dificultades al Barça y ves que está sufriendo, pues puedo entender ese cambio, ¿no? Y más si estás por delante. Pero yendo por delante y viendo que la situación estaba funcionando, yo no comprendo por qué el Oviedo decide tomar esa decisión. Que creo que en gran parte es probablemente porque el Fútbol Club Barcelona te obliga a ello. Porque tú te ves destinado a defender de esa manera porque el Fútbol Club Barcelona está en proceso de intentar dominarte una y otra vez, ¿no? Y eso provoca que tú te eches atrás. Pero para mí el Real Oviedo se equivoca y de cara a próximos partidos debe evitar que pase esto de nuevo. Que al final el Fútbol Club Barcelona te exige estar a un nivel físico importantísimo si tú quieres competirle durante los 90 minutos. Y yo creo que el Real Oviedo ya había perdido ese fuelle también un poquito en esa segunda parte, pero es cierto que había un descanso de por medio y que también a lo mejor habías podido recuperar un poco energías. No he hablado de Rondón, y a mí Rondón me ha gustado en este partido y me ha gustado por lo que ha hecho sin balón. Por ese juego sucio y también por lo que ha hecho con pelota en algunos momentos a la hora de bracear, ¿no? A la hora de proteger el balón de espaldas, pivotando, un futbolista que ayudó a la hora de descargar, que ya destacamos eso en el último partido y que me gustó de nuevo, me gustó nuevamente en este encuentro ese trabajo sucio, por decir de una manera, que hizo Salomón Rondón, que a veces no es tan atractivo, que a veces no es tan vistoso, pero que al final ayuda mucho al equipo, el correr sin balón, el ser el primer hombre en presionar, que luego no es un futbolista que te vaya a correr hacia atrás mogollón, pero a la hora de ejercer esa primera presión, al ser el primer hombre, se le ve que brega y que le gusta lidiar, ¿no? Y que es un tío que no le invade la apatía. Que no le invade la apatía y eso me gustó Salomón Rondón. Yo veo un problema y es que Salomón Rondón en ese aspecto es un poco derroche físico, ¿no? Pero luego no genera esa presencia en área rival. Y en parte es porque ya llega un poco fatigado al área y no es capaz de seguir el ritmo de extremos como Hassan, de Ilya Cheira, o porque no es capaz de llegar a esas zonas a veces. Y ahí Belko debe encontrar un complemento. Ya haré un vídeo aparte hablando sobre este tema porque me parece interesantísimo el asunto de que creo que Belko, si sigue apostando por Rondón, tiene que encontrar un complemento, una alternativa que le permita al Real Oviedo cargar más el área de una manera que Rondón pues encuentre más facilidades para llegar o de una manera que un jugador a veces ocupe ese rol que puede tener Rondón a la hora de cargar el área. No lo sé, luego Rondón tiene alguna ocasión clara que falla, tampoco una ocasión clarísima, súper clara, pero sí que tuvo alguna opción de poder batir a Joan García, de Joan García, que se ha hablado mucho del gol, pero que luego ha hecho buen partido, a pesar del error que ha tenido, luego ha hecho paradas donde ha seguido transmitiendo seguridad y demostrando que es un porterazo, un auténtico porterazo. Buen partido de Eric García también, con balón ayudando al equipo, aportando también pausita en algunos momentos. Araujo le ha tocado lidiar, le ha tocado combatir contra el soldado Salomón Rondón, contra el rey Salomón, y se ha mostrado fuerte Ronald Araujo, además realizando acciones que a veces, pues bueno, que no estamos acostumbrados a verle hacer ese tipo de acciones, ¿no? Como es el segundo gol, y ya hilo con ese segundo gol, ¿no? Que no he hablado del primer gol, perdón. El primer gol, no el segundo, que el Fútbol Club Barcelona marca ese primer gol en el minuto 56, 11 minutos de segunda parte llevábamos, y marca un gol Eric García, apareciendo primero Araujo en una zona donde que no suele ocupar, en la banda izquierda, prácticamente pareciendo un extremo zurdo y poniendo un centro para
bueno, raso, un centro raso, un balón raso hacia Ferran Torres y la maniobra que saca Ferran Torres es increíble. Sobre el campo no se aprecia del todo bien, al menos yo, y luego ves la repetición y dices, vaya maniobra que se ha inventado Ferran Torres, una tijereta, algo parecido, y le saca una mano espectacular a Aaron escandaloso, ya lo comenté antes, ¿no? Y luego pues llega Eric García ahí en última instancia para batir a Aaron Scandell, que ya estaba prácticamente vencido en el suelo y que el pobre pues no puede hacer mucho más después de meterle esa mano tremenda a Ferran Torres, tremenda esa mano. Y luego Eric García, que ya ha demostrado en más de una ocasión que es un excelente jugador, ya no solo en el juego con los pies, ya no solo defensivamente, que ha pegado un salto cualitativo, sino ahora también a la hora de esos balones parados, y aparece él en última instancia para, para rematar y para remachar a ese Real Oviedo, ¿no? Y ya el Fútbol Club Barcelona empezaba a asomar más la patita, y ya luego llegaba el segundo gol del Fútbol Club Barcelona en minuto 70. Veíamos como antes de este gol, pues el Fútbol Club Barcelona realizaba algún cambio, metía a Robert Lewandowski en el 65, Koundé en el 73, pero es que Robert Lewandowski con 5 minutos le valió para marcar un gol. Al final te das cuenta de lo imponente que puede llegar a ser un delantero como Robert Lewandowski y lo que significa tener esa presencia en el área, ¿no? Hemos hablado antes de la presencia en el área de Salomón Rondón, que ahí está un poquito pues el Real Oviedo con ciertos problemas, ¿no? Y lo vemos con Robert Lewandowski, ¿no? Frenkie de Jong le mete un pase muy bueno, templadito, que el pase es buenísimo, pero es que luego el remate del Robert Lewandowski es increíble. Qué potencia, qué buen giro de cabeza, y ahí es que pues Aaron Scandell poco puede hacer, inapelable, ¿no?, para el meta valenciano, y un Lewandowski que le gana y la puna a Eric Bailly. Para mí Quasisivo falla a la hora de que tiene que saltar, hacia Frenkie de Jong, al menos intentando obstaculizar al centrocampista holandés para que no ponga ese centro con tanta facilidad. Y luego, repito, el rebate de Lewandowski pues es inapelable, ¿no? Prácticamente para Aaron Scandell. El hombre que está cubriendo a Robert Lewandowski es Eric Bailly, que pierde un poquito la marca. Y sí, se equivoca, Eric Bailly no está ahí pues lo más inspirado, no está lo más acertado, pero es que tampoco podemos ponerle a Eric Bailly ahora la obligación de tapar todos los balones. O sea, Eric Bailly para mí ha hecho un partidazo, y sobre todo para ser su primer partido. En el primer gol, que no lo comenté, del Fútbol Club Barcelona, para mí Eric Bailly también, pues Ferran Torres, hasta el momento, antes de que Ferran Torres invente esa maniobra, Eric Bailly está súper encima, tapándole, pero luego Ferran Torres se saca esa tijera y remate de una manera espectacular. Y sí, pues que a lo mejor otro central te lo tapa, un central top, y hace un jugador, sí, pero estamos hablando de que ahí obligas a que tu central haga una exhibición a nivel individual, ¿no? Y tampoco podemos ponerle esos peros, esas... No podemos cuestionarle tampoco de esa manera a nuestros centrales. Y luego es verdad que ahí yo le recrimino a lo mejor algo más a David Carmo en ese primer gol, porque es verdad que él sí que pierde su marca de una manera un poco más clara, se queda mirando la jugada de Eric Bailly y no se fija que Eric García está yendo al segundo palo a atacar ese balón. Tampoco me parece un error garrafal, pero sí que me parece un fallo de ahí, de un poquito falta, que no estuvo del todo avispado, vamos a decir, que no estuvo del todo avispado David Carmo. A pesar de todo esto, para mí, gran partido los dos centrales. Y ya nos vamos con el tercer gol, que fue al final del partido, minuto 88, gol de Araujo, donde aquí Quasisivo pierde la marca totalmente. Estamos hablando de que en los dos últimos goles del partido aparece Quasisivo. En el primero creo que no me parece tampoco un fallo tan claro. Tiene que salir a la marca, eso está claro, y tiene que salir con más determinación. No duda entre salir, ya ahí Frenkie de Jong toma la decisión de meter el pase, pero ya en el tercero sí que es un error gordo, de Quasisivo, que ya desde que pone el centro el Fútbol Club Barcelona, que no recuerdo bien quién era el encargado de lanzar ese córner, ya se ve como cuando ese balón está volando, como cuando ese balón está cogiendo altura, Quasisivo ya está perdiendo la marca totalmente. Y ahí Araujo pues es una bestia, o sea, Araujo en el juego a balón parado es una bestia total, y Quasisivo pierde la marca totalmente.
quiero comentar, después de haber hablado sobre los goles del Real Oviedo, quiero repasar un poquito también el tema de los cambios del Real Oviedo. Vemos como en el minuto 65 se va Cazorla por Luka Ilić y entra también Quasisivo y se va Hassan. Lo reconoció Veljko Paunovic, os digo las declaraciones tal cual como las dijo el técnico serbio, y dijo que en la primera oleada de cambios tenía que haber sacado a Ilias y no a Hassan. Me equivoqué. Yo estoy de acuerdo, creo que debería haber quitado a Ilias Chaira por un tema de fatiga debido a esa lesión, como comenté antes, pero como dije antes también tengo que decir que creo que Paunovic cambia porque ya se había visto en más de una acción donde Hassan defensivamente no estaba ayudando de la mejor manera. Y para mí es uno de los debes de Hassan, el tema de que tiene que arrimar más el hombro. Y sobre todo Oviedo, que a lo mejor pues el Real Oviedo en este último partido no contaba con su lateral derecho titular y sabía que los problemas podían aparecer por esa banda. Y ahí para mí Hassan tiene que trabajárselo y Veljko Paunovic incidir en este tema, ¿no? De que, oye Hassan, tienes que arrimar el hombro más en defensa a veces o ser más solidario. Y dijo también Veljko Paunovic, ya que estamos aludiendo un poquito a lo que dijo el técnico serbio en rueda de prensa, dijo que textualmente, siempre que Cazorla esté bien físicamente será titular. Y es que al final Cazorla ha demostrado que sí que está para ser titular en estos partidos y en los partidos de más alto nivel. A lo mejor alguno dice, es que el rendimiento del Real Oviedo en este partido ha sido, ha sobre rendido, ¿no? Es decir, ha rendido por encima de sus posibilidades debido a lo mejor al escaparate, de que los jugadores salen más motivados. Sí, pero oye, tampoco le quitemos mérito, no infravaloremos el trabajo del Real Oviedo. No lo infravaloremos, no infravaloremos este Real Oviedo porque ha hecho un muy buen partido. Y es así, que en la segunda parte baja el nivel de ese juego del Real Oviedo, sí, pero sigue haciendo un buen partido y rendiendo a un buen nivel. Para mí, con Quasisivo se equivoca, ya no solo porque quita a Hassani, porque era un futbolista que estaba generando peligro en algunas acciones y además peligro importante, ¿no? Sobre todo, a ver, dentro de las posibilidades del Real Oviedo, ¿no? Y para mí ya no solo por eso, sino porque meta a Quasisivo. Y creo que el mensaje hay que estar lanzado a lo mejor al Fútbol Club Barcelona o a la afición carballona incluso no es el más positivo, por un tema de que todos sabemos perfectamente que Quasisivo no es el futbolista más inteligente con balón, no es el jugador que mejor se encuentra cuando tiene la pelota. Y si ya el equipo se estaba hundiendo demasiado, metiendo a Quasisivo das la señal de que te vas a hundir más o que si estabas teniendo más dificultades ahora te puede costar más, ¿no? Y eso puede provocar que el Barcelona se lance más y que tú, lógicamente, tengas más dificultades para sacar el balón jugado. Y es que para mí tienes a un hombre como Colombato en el banquillo. Si no tuvieses a Colombato, pues se podría entender más, pero teniendo a Colombato y siendo además Colombato un jugador que defensivamente se entrega y que se emplea a fondo muchas veces en esas tareas defensivas, no lo entiendo, porque además Colombato con valor es bastante bueno, así que no lo comprendo. Y sobre todo, viendo que se había ido Hassan de Cazorla, del terreno de juego, lo que comenté antes de Cazorla, encontrar un hombre que te cambie rápidamente la dirección del juego. Y creo que Colombato no lo iba a hacer al nivel de Santi Cazorla, obviamente, pero intentar que se pareciese lo más posible a eso que te podía dar, a esas prestaciones de Santi Cazorla. Luego en el minuto 75 entra Alex Forés y Josip Brekalo. Me gustó mucho Josip Brekalo y me sorprendió porque venía a hacer varios partidos malísimos, desesperantes, y en este encuentro ha cambiado. No sé si ha sido también por jugar en la otra banda. Estamos hablando de que Josip Brekalo es un extremo que puede jugar tanto en la banda izquierda como en la derecha, pero que especialmente en las últimas temporadas estaba jugando en la izquierda, si no me equivoco, y que es diestro, es decir, que juega a pierna cambiada, un extremo más del Real Oviedo que juega a pierna cambiada. Y a pesar de esto, Josip Brekalo, esta vez jugó en la banda derecha y aportó profundidad a pesar de que se había ido Hassan y generó alguna ocasión bastante buena. Muy buenos minutos de Josip Brekalo y bueno, tampoco quiero comentar mucho más porque me estoy enrollando. Vamos a ver si me dejo algo que quería comentar. He hablado de la cohesión, ¿no? en las diferentes ligas, que es algo que me ha gustado mucho. Real Oviedo con una idea clara y con esa lucidez, es decir, ya no solo con balón. Cuando hablo de lucidez ya no es solo el tener esa inspiración cuando tienes la pelota, sino también sin balón, tener esas ideas nítidas, ¿no? Tenerlas muy claras. Y esta vez en este partido lo ha tenido, sobre todo en esa primera parte. He hablado del hundimiento del Real Oviedo, que haya provocado que el Barcelona empiece a embotellarte, ¿no? Y empieza a doblegarte, y además de una manera más brusca. De los cambios he hablado y de los goles también. Me quedo con la reacción del equipo, que es súper positiva. Tácticamente el equipo ha dado un salto importante y mi opinión sobre Veljko Paunovic cambia. Y cambia
en el sentido de que yo no era de los que decía que Belko Paunovic debía caer inmediatamente de ese banquillo del Real Oviedo, no, pero le estaba empezando bueno, empezaba a tener alguna duda, pero seguía confiando en el técnico serbio y para mí esto refuerza ya no solo la figura de los jugadores del Real Oviedo, al equipo en general, en lo colectivo, sino también al propio Belko Paunovic, que para mí sale reforzadísimo. Ahora hay que demostrarlo en los demás partidos. Idea bien percibida del fútbol del Real Oviedo, me ha gustado mucho. Para mí este partido debe ser un chute de alegría al equipo, a pesar de la derrota, y entre comillas no lo digo porque tampoco te puedes ir feliz, exultante tras caer, pero creo que anímicamente es para decirle a los jugadores del Real Oviedo: ole, hay que seguir currando de esta manera, esta es la hoja de ruta. Y luego que el Carlos Tartiere es un fortín. El Carlos Tartiere es mucho Carlos Tartiere y le puede dar bastantes puntos a este Real Oviedo. Vamos rápidamente porque he hablado demasiado y quiero comentar el tema de las estadísticas rápidamente. Estadísticas de los jugadores. Pues en ataque: tiros a puerta, Ronald Araujo 2, Alberto Reina 2, goles esperados, vemos como Eric García encabeza la lista. Tiros fuera, Dani Olmo 2, Rafinha 1, un Dani Olmo muy mal, muy mal Dani Olmo. Tiros bloqueados, Ferran Torres 3, 2, regates intentados, Hassan 4 y 2 realizados, el que más intentó, y junto a Hassan y junto a Rashford el que más hizo, el que más slaloms hizo, probablemente, ¿no? Defensa, acciones defensivas: 14 David Carmo, Eric Bailly 13, Lender Dendoker 11. Tres jugadores que han estado a un nivel bastante alto, y sobre todo David Carmo, Eric Bailly, por delante de Dendonker, y que no ha sido malo el partido de Leander Dendonker. Despejes, pues vemos a David Carmo con 8, Eric Bailly 7, tiros bloqueados 4, Eric Bailly, 2 Eric García, intercepciones Eric Bailly 2, tackles totales Leander Dendonker 5, David Carmo 4, muy bien Dendonker, lo estamos viendo en las estadísticas. Regateado Lucas Aijado 2, lo que dije, Lucas Aijado pues para mí sufrió más que Raim, pero que no es malo el partido tampoco de Lucas Aijado, además realizando alguna internada buena y muy interesante en ataque. Toques Pedri 131, que para mí Pedri no estuvo tan bien como otras veces y no llegó a tener esa ascendencia que tiene en otras ocasiones. Cubarsí 106, pases clave, vemos a Pedri con 4, Rafinha 4, Frenkie de Jong 2, centros acertados, Cazorla 6 en total y 2 acertados. Pases largos, pues vemos aquí a Aarón. Duelos ganados, Salomón Rondón, el que más disputó, 25, y además de una manera bastante grande. O sea, la diferencia aquí es brutal. El segundo fue Dani Olmo con 13, pero es que o sea, prácticamente el doble Salomón Rondón, y luego gana 12, el doble también que Dani Olmo. Es que aquí aportó mogollón y lo vemos reflejado. Es que esto ya no es que lo diga yo, lo vemos reflejado en los datos. Y a mí en esto me ha gustado mucho Salomón Rondón, tanto en el juego aéreo como en el juego de cuerpo a cuerpo, de donde cuando el balón está ahí en el césped a ras de suelo. Muy bien en ese aspecto. Posesiones perdidas, Rashford 18, Salomón Rondón 16, faltas 3, 2. No fue un partido donde el Real Oviedo realizase muchas faltas, ¿eh? A lo mejor algunos se piensan, no, es que el Real Oviedo fue muy sucio. No, vimos un partido pulcro, se podría decir, para lo que es este tipo de contextos, que a veces pues a lo mejor te ves obligado a realizar muchas faltas, y no fue el caso, ¿no? No fue el caso. Fueras de juego, aquí sí que vimos varios fueras de juegos del Real Oviedo: 3 de Ilia Cheira, 2 de Salomón Rondón, Alberto Reina 1, Lucas Aijado 1. Al final pues muchas veces esto te provoca que tú caigas en esa trampa del Fútbol Club Barcelona de Hansi Flick, ¿no? Paradas 7 de Aaron Escandel, 2 de Joan García. Muy bien Joan García, muy bien Joan García, pero muy bien, quería decir, Aaron Escandel. Aaron Escandel es brutal el rendimiento que está dando, y creo que más o menos hasta aquí el vídeo de hoy. No me dejo nada en el tintero, me parece. He comentado muchísimas cosas y a lo mejor pues se me ha olvidado decir algo y he obviado alguna cosilla, pero creo que en general he hablado sobre todo más o menos lo que quería comentar. Algunas declaraciones, por ejemplo, Robert Lewandowski, pues dijo que, leo textualmente: me gusta cómo ha jugado el Oviedo al fútbol y Hansi me ha pedido que diese lo máximo posible para poder ganar hoy al final del partido. Mi rol, necesito un poco más de tiempo para volver al ritmo.
Y señores, hasta aquí el vídeo de hoy. Se ha alargado demasiado, no me he dado cuenta. A ver quién se ve este vídeo entero. Si habéis llegado hasta aquí, gracias, gracias. Después de todo este tostón. Pero bueno, comentar que esta debe ser la hoja de ruta del Real Oviedo. A partir de aquí, el Real Oviedo debe zarpar y empezar esa nueva andadura, ¿no? Es decir, este partido debe ser un poquito para cambiar ese chip, que te ayude a cambiar el chip después de estos buenos minutos, a cambiar un poquito esa mentalidad que estaba teniendo el equipo en cuanto a juego, que en lo táctico el equipo ha pegado un salto cualitativo muy importante, la mejora es notoria y que el punto de partida debe ser este Oviedo-Barça, porque el Real Oviedo en este encuentro ha hecho las cosas muy bien. Sale reforzado el Real Oviedo, sale reforzado Veljko Paunovic y la afición carbañona nos quedamos, bueno, los seguidores del Real Oviedo nos quedamos mucho más tranquilos después de este partido. Al menos yo, a nivel de nerviosismo, ahora mismo estoy mucho más sereno porque veo que sí, este Oviedo puede cambiar y que tenemos opciones, bastantes opciones de no ser un Valladolid 2.0. Con esto dejamos el vídeo de hoy. Acordad de suscribiros, darle like y darle a la campanita. Nos vemos en la próxima.